Hoy tenemos que estudiar Mateo, el capítulo 17. Y si usted ya tiene su Biblia con usted me puede ayudar llegando a Mateo, capítulo 17, que es el capítulo que anhelamos en el Señor cubrir en esta mañana. Parece de que ya se acabaron las Biblias, así que si usted está al lado de alguien que tenga una, por favor comparta su Biblia con su hermano de al lado. Y bien, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que nos conceda entendimiento y sabiduría para acercarnos a su texto. Oremos. Señor y Padre, estamos delante de ti, reconociendo lo que somos, dependientes de ti, impotentes en nosotros mismos. Y nos acercamos a ti porque tú eres el que haces todas las cosas posibles. Eres tú el que transforma nuestra vida, el que perdona, el que redime, el que cambia nuestra forma de pensar y nuestro corazón. Y nos acercamos a ti porque anhelamos de tu Espíritu que obre en nuestra mente y corazón, no solamente para entender tu palabra, sino también para vivir por lo que en ella está escrito, para que nuestra vida refleje tu bondad y tu gracia, y que podamos nosotros ser el reflejo de Cristo Jesús desde nuestro corazón. Bendícenos, Señor, en esta mañana y ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en Mateo 17 y vamos de alguna forma a dejarnos guiar por la manera en cómo en nuestras Biblias está separado todo este capítulo. Vamos a revisar primero esta transfiguración, luego la liberación de un muchacho endemoniado y al final cuál es la postura de Jesús frente al pago de impuestos. Bien, al entrar al capítulo 17 de Mateo, nos vamos a topar con una parte que tenemos que puntualizar qué clase de género literario es. Cuando nos acercamos a la Biblia, usted y yo nos acercamos a distintas clases de género literario. Puede haber lenguaje apocalíptico, puede haber lenguaje visionario, puede haber narrativa, puede haber quizás pasajes de corte biográfico, hay discursos, hay diálogos, etc. Así que será muy necesario poder ver a qué clase de género literario nos acercamos. Cuando Mateo comienza a describir esto, fíjese cómo comienza, 17:1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Dice el verso 2 también, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Vamos a hacer allí una pequeña pausa para darnos cuenta de algo. Por si acaso Mateo, que es el autor de este evangelio, no está usando ningún lenguaje visionario. Esto que él está describiendo no es visión. Por lo general, cuando en la Biblia se habla de algún tipo de visión, dice claramente, esta es la visión de parte de Dios dada al profeta fulano de tal. O en otras ocasiones se puede inferir por los verbos que se utilizan. Si es visión, entonces el relato comenzará, vio, vi, entonces vio. ¿Me hago entender? Al estar entonces nosotros frente a esta clase de relato, donde se ve que es una narración, nos deja entender que esto que está aconteciendo y que va a acontecer no es producto ni de la imaginación, no es una metáfora, sino que es un evento ciertísimo. A tal punto que Mateo puede encapsular esto y decir, después de tantos días, Jesús hizo esto y se los llevó a la montaña. Ahora bien, Jesús tuvo el cuidado de hacer cada una de sus cosas con una intención. ¿Y esto por qué? Si usted se da cuenta, nuevamente en el Evangelio de Mateo, usted va a notar que Mateo siempre utiliza esto de la montaña.
Ejemplo, Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús dio este gran sermón. ¿En lo alto de dónde? De una montaña. Cuando Jesús se retira a orar, ¿a dónde se va? A una montaña. Cuando va a atender a las multitudes, ¿de dónde desciende? De una montaña. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque para Mateo, cada intervención de Jesús la compara con algo que aconteció aproximadamente unos 1500 años antes de que él naciera. ¿Qué aconteció en esa fecha? Moisés sube a una montaña a recibir la palabra de Dios. Moisés baja de una montaña resplandeciendo por la presencia de Dios a enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Moisés sube a la montaña para ver a quién Dios escoge para poner como ancianos y gobernantes locales del pueblo. Moisés desciende de la montaña para nombrar a las personas que se iban a hacer cargo de la administración de justicia. Entonces, este lenguaje, aunque parezca un poquito, es gráfico en sí, este lenguaje de subir o bajar de la montaña, para Mateo tiene ese sentido. Es cada cosa donde Dios se ha manifestado propiamente. Entonces, mire esto, se los lleva a una montaña y dice el verso 2, allí se transfiguró. Y este verbo es interesante porque por las descripciones que da el mismo Evangelio, Jesús en ese momento tan especial deja revelar esa naturaleza divina que posee. Cristo no solamente es 100% humano, tal como diría el mismo Juan, y el Verbo se hizo carne o se hizo hombre y habitó entre nosotros, sino que en este momento muy especial va a dejar conocer su divinidad. Y esta palabra transfigurarse lleva a la propia descripción que está allí de lo que acontece con Jesús. Se imagina, Jesús está orando como normalmente lo hacía en otras ocasiones y de repente, ¿qué comienza a acontecer? Su rostro comienza a resplandecer como el sol. Vaya, si usted hubiese estado allí, probablemente salía corriendo. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Una linda forma de cómo se describe propiamente esa divinidad que comienza a brillar en él. Pero hay algo que meditar. Los discípulos que están contemplando este evento que, como dijimos anteriormente, no es visión, no es metáfora, no es lenguaje apocalíptico, sino un hecho ciertísimo para estos. Debo de pensar qué hay en la mente de los discípulos, como para que no salgan corriendo ante esta manifestación de poder. Y sucede que usted en su Biblia tiene un libro que se llama Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Daniel en el capítulo 7 menciona un evento especial que Daniel sí lo contempla en visión. Y entonces Daniel contempla a un anciano de días que de alguna forma hablaría de lo que nosotros conocemos como el Padre, un anciano de días y que luego viene alguien con aspecto de hijo de hombre, describe Daniel capítulo 7, que es llevado ante el anciano de días y el anciano de días le concede poder, dominio, autoridad, potestad para juzgar. Entonces, hablar del Hijo del Hombre, de esta manifestación poderosa de rostro que brilla como el sol, de vestiduras blancas, de cabello blanco como la nieve, tiene en sí el concepto de este Hijo de Hombre que tiene toda la potestad y la autoridad para juzgar y ejercer su poder.
Así que no es delante de cualquier persona que están los discípulos. Están delante de este Hijo de hombre, como lo describiese el profeta Daniel. Ahora, verso 3. Y esto le agrega más contundencia a la narración de Mateo. Entonces se les aparecieron dos personajes. ¿Quiénes leen usted ahí en el texto? Moisés y Elías. Muy bien. Y de igual forma, ¿quiénes son Moisés y Elías para la mente de estos apóstoles que están con Jesús? Oh, pues Moisés es aquel que subió al monte, recibió la ley, y de alguna u otra forma es Moisés el que redacta los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Moisés en sí es el representante de la ley de Dios. Y luego está el profeta Elías, que vendría a ser en estos mismos términos el representante de todos los profetas que aparecieron antes de Jesús. Si nosotros tuviésemos que escoger a un profeta que represente a toda esa línea de hombres piadosos que anunciaron la palabra de Dios, los del Antiguo Testamento dirían Elías. Elías. Y ambos están conversando con Jesús. Los discípulos podrían preguntarse, ¿quién es este? Que aún Moisés viene a conversar con él y Elías viene a conversar con él. Y es de notar palabras de Jesús con respecto a estos personajes o a lo que estos representan. Bien decía Jesús, Moisés y los profetas hablaron acerca de mí. Y hablar de Cristo, y aquí es donde hacemos una primera pequeña pausa para hablar de este tema. Cuando nos acercamos a la persona de Jesús, usted y yo no podemos acercarnos bajo el concepto de que Él es un maestro de bondad. El maestro de bondad que nos enseña a ser buenos. No me puedo acercar a Jesús con ese concepto. No me puedo acercar a Jesús como el asunto, no, Él es otro profeta piadoso que viene anunciando la palabra de Dios. No me puedo acercar a Jesús solo con ese concepto. O Jesús es lo que dice ser y usted y yo lo creemos o no es. Y para mencionar este tema de los profetas y de Moisés, pues estamos hablando de que de Jesús se ha venido profetizando, si quiere verlo así, desde 1500 años antes desde su nacimiento. Y hablar de Cristo no es una mera coincidencia. Estamos hablando de alguien cuya venida ha sido anunciada. Segunda cosa que hay que puntualizar aquí. Cuando yo me acerco a Jesús, ¿qué es lo que hay en mi corazón al acercarme a Él? Y por lo menos este pasaje me deja entrever la gloria, la manifestación del mismo Cristo divino, mientras estos apóstoles están allí presentes. Cuando usted se acerca a Jesús, ¿cómo se acerca a Él? Ah, sí, Jesús, mi pana. Ah, sí, Jesús. Sí. Habrán otros que quizás de forma más irreverente pueden decir, el flaco me escucha. Y al contrastarme con esta realidad ciertísima de su manifestación, mi forma de dirigirme a Él cambia. Es el Hijo del Hombre que irradia la gloria de Dios. Así que cuando pensémoslo así, usted ora y se acerca al Señor e invoca el nombre de Jesús para su corazón, usted está delante de esta majestad.
entonces cambia mi concepto de oración. Mi oración no es el bla bla aburrido que tengo que hacer para comenzar el día. La oración deja de ser considerada como el bla bla aburrido para cerrar el día cuando ya vamos a dormir. La oración se convierte en el acto de humillación que reconoce su majestad. ¿Qué cosas? Él es el Hijo del Hombre, glorioso, poderoso, que tiene toda la autoridad y, aunque usted no le pueda ver, eso no significa que Él no está allí. Y mire qué es lo que acontece con estos hombres, estos 3 hombres. ¿Se acuerda de los nombres de estos muchachos? Pedro, Juan y Jacobo. Téngalos presentes, ya va a ver por qué. Verso 4. Pedro, nuestro amigo el imprudente, el que siempre tiene algo que decir y no se le cocina nada en la boca. Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bueno que estamos nosotros aquí. Hagamos algo. Yo le voy a construir, vamos construyéndole unas chocitas para que se quede Elías con nosotros, otra chocita para que se quede Moisés con nosotros, una chocita para ti y unas chocitas para nosotros también, y quedarnos todos aquí. Y aquí viene un asunto interesante. Porque si bien este hecho llama la atención por la contundencia que tiene, porque es el Hijo del Hombre revelado, pues el mismo texto me dice qué es lo importante en medio de esta manifestación. ¿Y qué es lo que me agrega el mismo Evangelio? Y entonces una voz del cielo salió y ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado. Y hasta allí nomás se quedó el texto. No, ¿qué más dijo la voz? Escúchenlo, o a él oíd, como traduce otra versión, lo mismo es. O sea que, más allá de lo que ellos han contemplado, más allá del ambiente que han experimentado, parece que el discípulo puede experimentar la gloria de Dios cuando el discípulo escucha las palabras de Jesús y las pone por obra. Tan sencillo. Así que la gloria de Dios no es tanto de que armemos algo que se llame noches de gloria o algo por el estilo, sino que usted y yo tenemos al alcance el experimentar esta gloria que llama la atención cuando escuchamos las palabras de Jesús. ¿Y dónde usted encuentra las palabras de Jesús? Es sencillo, de tal forma que cuando usted busca al Señor en oración, y aquí vamos viendo este engranaje que se comienza a unir en el mismo texto, fíjese usted de que estos discípulos son llamados por Jesús para estar con Él, para compartir con Él. Y en medio de ese tiempo de oración y de búsqueda, ¿qué acontece? Logran experimentar la misma presencia de la divinidad. Dios mismo se hace reales a sus vidas. Y no solamente eso, sino que gloria de Dios también es que yo escuche su palabra y su voz. Y tenga presente esto, que para el judío, para la sociedad de aquel entonces, oír, prestar atención, atender, como diría también el Antiguo Testamento, se deletrea obedecer. Usted nunca, y no es que quiera ser malo, pero usted y yo nunca experimentaremos la gloria del Señor si no nos sometemos a su palabra. Y probablemente usted escuche, venga acá la gloria de Dios,
y usted va corriendo para allá. O escuche por acá la gloria de Dios. Te va corriendo para allá. La gloria de Dios se experimenta día a día cuando usted en comunión conversa con su Señor, teniendo presente quién es Él y cómo se manifiesta. Y también experimenta usted la gloria de Dios cuando usted escucha las palabras del Señor y las pone por obra. Que esto cambie un poco. ¿Cómo usted contempla el tiempo de oración en familia o el tiempo de oración personal? Usted está delante de la real majestad de Dios cuando obra así. Y mire qué es lo que el texto añade. Dice así: ¿cómo reaccionan los discípulos frente a esta manifestación? Y mire usted que la adoración de los discípulos viene después de ¿qué? Después de que la voz ha puntualizado de que a ese Jesús hay que escucharle. Y entonces solamente cuando la palabra del Señor viene al corazón y venimos al texto de su palabra y lo abrazamos y lo hacemos parte de nosotros, entonces el corazón entiende y reacciona de la forma que reaccionaron estos tres muchachos, que dicen allí cómo reaccionaron. Verso 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. A veces sería interesante pensar por qué Dios no nos permite verlo. Pues según el texto, su gloria es tan inaccesible que el simple contemplar nos llenaría de un terror reverente. E inclusive esta actitud debería estar presente en el corazón cuando yo me acerco a Él. Postrarse, eso es un verbo interesante. Por lo general nuestras Biblias traducen postrarse y adorar como sinónimos. Pero postrarse tiene que ver con no solamente el propio acto de inclinarse delante del Señor en completa sumisión a Él, sino también es el acto reflexivo de que yo considero quién es Él y una vez que discierno quién es Él, mi corazón se entrega y no dice nada. No hay argumento frente a eso. Postrarse, adorar. Pero ojo, la adoración comienza cuando usted escucha las palabras de Jesús. Tan sencillo, tan lindo el texto. Sigamos. Pedro quedó como imprudente. Quedó un poquito mal. Porque lo que Pedro se quisiera quedar viviendo en esa choza todos los días para contemplar a estos dos que han venido y al Cristo que está brillando, la voz del cielo les manda a hacer algo dinámico. ¿Y qué es lo dinámico? Escuche, ¿qué es sinónimo de qué? Obedecer. Escuche y ponga por obra las palabras de Jesús. Sigamos, final del verso 7. Se acercó a ellos y ¿qué hizo? Los tocó. ¿Y qué les dice Jesús? Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y mira la relevancia del verso 8. Cuando alzaron la vista, ¿qué aconteció? No vieron a nadie sino solo a quién. Y es como que la narración otra vez nos vuelve a dar el mismo mensaje. Usted quiere contemplar la gloria de Dios, contemple ¿a quién? A Cristo. Escuche las palabras ¿de quién? De Cristo. Comuníquese ¿con quién? Con Cristo. Y usted experimenta cosas mejores de lo que esto pudo haber sido. Sigamos.
mientras bajaban de la montaña. Como usted y yo ya nos estamos haciendo expertos en Mateo, ya podríamos comentar cosas allí. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Lo que el Hijo del Hombre resucite. Sigamos. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y entonces necesitamos hacer otro paréntesis en la mente de los discípulos. Porque hay algo. ¿Se acuerda de ese profeta del Antiguo Testamento que en el capítulo 7 describía al Hijo del Hombre? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Daniel. Muy bien. Cuando hablamos acerca de Daniel, sucede que cuando Daniel describe al Hijo del Hombre, es en un contexto del juicio final o del fin de los tiempos. ¿Quién juzgará al final? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. Cristo Jesús. En las manos de Cristo está el consumar la historia de la humanidad. Cristo le dará término a la generación de los hijos de los hombres en el día en que nos llame a cuentas a todos. Así que hablar del Hijo del Hombre evoca en el pensamiento la idea de el final de los tiempos. Típico. A nosotros nos gusta eso, a los discípulos también les gustaba hablar de ese tema. En todo caso, los discípulos hacen la pregunta técnica: Jesús, ¿acaso Elías no tiene que venir primero? Y nos metemos en otro asunto. ¿Por qué Elías? ¿Por qué la esperanza de Elías? Porque el libro de Malaquías, ese librito que queda antes de Mateo y escrito aproximadamente en el 450 antes de Cristo, termina el libro diciendo de parte de Dios: he aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que yo no venga sobre la tierra y la maldiga. Esta descripción de volver el corazón de los padres hacia los hijos tiene que ver con ¿qué? Reconciliación. Por ende, arrepentimiento. Y aquí viene algo que quizás si usted es papá o mamá y ya tiene niños más grandecitos, ¿acaso no es dulce cuando después de que su hijo o su hija se han portado malcriados, han hecho una malcriadez, y usted les ha disciplinado? Como buen padre, usted les ha disciplinado, les ha corregido. Y no es que después de corregirle, ya mi chiquito, ya, no. Cuando usted corrige. Y hasta allí nomás. Porque si usted hace lo siguiente, usted borró con el codo todo lo que corrigió con la mano. Pero en todo caso, y entonces su hijo se va bravo, se va llorando, no me pegaron, me retaron, lo que sea que haya acontecido para disciplinarlo. Y usted lo deja a su hijo allá, que medite sobre sus actos. Y después de un momento viene su hijo o su hija y se acerca donde usted y le dice: papá, perdóname. ¿Cómo se siente, papá? Pero como los hombres no son tan expresivos, ¿no? De aquí se ve todo. Entonces la mayoría de los hermanos, vamos a preguntarles a las mamás. ¿Qué pasa, mamás, cuando un hijo o una hija se acerca a usted y le dice: mamita, perdóname? ¿Qué tal, mamitas? ¿Cómo se siente eso? Y solo en ese momento usted viene, se agacha y agarra su pequeño cabezón así, ¿no? Lindo. ¿Ah? Y así mismo, hijos, ¿acaso no toca el corazón cuando usted ve quizás a su papá o a su mamá entrado en canas y que quizás le fallaron en algo, y viene papá y mamá y le dice: mijito, mijita,
Y usted se queda sin palabras, porque es papá y es mamá, los grandes de toda la vida, los que vienen a decir perdóname. Por eso el profeta Malaquías describe el arrepentimiento en esos términos, porque quizás no hay escena más dulce de la reconciliación que cuando esto pasa. Y qué cosa tan interesante, que cuando Juan el Bautista y Jesús dice, Elías ya vino, y se refiere a Juan el Bautista, qué interesante que Juan haya comenzado su ministerio diciendo qué cosa, arrepiéntanse. Y de alguna forma eso llamaba la atención de ¿quiénes? De la raza humana, pongámoslo así en términos categóricos, de la raza humana que está siendo llamada ¿a qué? A reconciliarse ¿con quién? Con el Padre de la humanidad, Dios mismo, creador de todo. Y entonces aquí viene el dato interesante. Los apóstoles preguntan, ¿y no tiene que venir Elías primero? Como diciendo, aún falta un poquito antes del fin. Y Jesús les dice, sí, Elías tiene que venir primero, pero Elías ya vino. Y no le quisieron escuchar. ¿Y a quién se refería? A Juan el Bautista. Entonces, hagámonos la pregunta en esta mañana. ¿Elías tiene que venir primero? ¿Sí o no? ¿Elías ya vino? ¿Y quién era? Juan. O sea que ya tengo una señal del fin cumplida. Segunda cosa, Jesús le dice a los apóstoles, no le cuenten a nadie hasta que vean al Hijo del Hombre resucitar de entre los muertos. Entonces le hago una pregunta. ¿El Hijo del Hombre ya resucitó de entre los muertos? Entonces agregue 2. Elías ya vino, el Hijo del Hombre ya resucitó, de tal forma que, ¿qué es lo último que me queda esperar? Que Cristo venga por segunda vez. Se acabó. Se acabó. Que los judíos con los palestinos se lancen misiles, no es mi problema. Si levantan el templo o no en el domo de la roca, no es mi asunto. Si hay chip o moneda mundial, ¿sabe qué? No lo sé, no tengo idea. Para mi corazón, 2 cosas ya se han dado. Juan ya vino, el Hijo del Hombre ha resucitado, viene por segunda vez, se acabó el asunto. Y es lo que tengo que esperar. Muy bien, entonces, mire cómo el texto va tomando forma. Dice así, verso 11, que es donde nos quedamos. Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que con él quisieron. Acuérdense que a Juan lo decapitaron por llevar el mensaje de Dios. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre en manos de ellos. Una idea un poco loca. ¿Cómo es posible que este Hijo de Hombre con esta manifestación de poder sufra? Pero era necesario que el Cristo vaya a la cruz. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de ¿qué? De Juan el Bautista. Para aterrizar este primer bloque de texto, ¿quiere usted experimentar la gloria de Dios? Sencillo, busque al Señor, búsquelo en oración. Cambie su forma de pensar sobre la oración. No es el bla bla aburrido de la mañana, no es el bla bla aburrido de la noche. La oración es el momento donde usted en completa sumisión y reverencia se acerca ante la majestad. ¿Quiere usted experimentar la gloria de Dios? Sencillo, escúchelo. Escuche al Señor en su palabra y póngala por obra. Y experimentará la gloria de Dios 24/7, 365 días del año. Para que no ande de aquí por allá. No, es que acá está la gloria de Dios. No, es que allá está la gloria de Dios. Viaja, se mueve, se transporta. No, viva la gloria de Dios en su cuarto. Ahí a solas y en su diario vivir también. Transfiguración. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Siguiente, vamos acá. Cuando llegaron a la multitud, mire la dinámica, ¿no? Han estado en la montaña, ¿quiénes? Acuérdese de los 3. ¿Y qué han visto en este hecho ciertísimo?
la misma divinidad delante de sus propios ojos y sobrevivieron. Y va como introducción a este siguiente bloque, pensemos en lo siguiente. Asumamos que usted se logra ir de viaje. Digamos que se va por allá, por las Europas. Entonces usted escoge el país, Bélgica, Noruega, donde hayan, no sé, primeros ministros, reyes, monarquías, principados. Usted escoja el que más le guste. Y digamos que usted está turisteando por allí en este país, muerto de frío, pero está turisteando, más frío que lo que hace aquí. Y viene la policía estatal, la policía de allí, y lo llama a usted y a su familia, que está turisteando con usted. Entonces, venga para acá. Entonces usted va, ¿no? ¿Qué quiere? El primer ministro quiere tener una cena especial con ustedes. Y quiere que ustedes le acompañen a su casa de verano, suban a sus carros, estén sobre sus pura sangre y puedan ir a pasear con toda su familia. Y entonces usted se queda. Y por último, como es un policía moderno, le dice, el rey y la familia real quiere tomarse un selfie con ustedes y subirlo a Instagram. Y entonces, mire, usted va y cabalga en los pura sangre y esquía, y el rey o el principado de allí o el primer ministro lo invita a comer en el salón especial donde han estado los presidentes de otras naciones, y usted está allí en unas salsas increíbles, ¿no? Llega usted al Ecuador, y esta es la típica del latino ecuatoriano, que le podría pasar algo así. Llega al Ecuador y estamos a 5 centímetros por encima del resto. Entonces vamos a todas partes con el celular. Te cuento lo que me pasó en mi viaje a Europa. Mira, aquí esta es la familia real. Este es el perrito, una preciosura el perro. Siguiente foto. Aquí estamos en el Lamborghini último modelo. Solo 2 se han fabricado en el mundo y yo manejé uno. Por acá. Oh, no tienes idea, el lujo del palacio, y entonces usted está solito, se ha puesto en un pedestal de este tamaño, ¿no? Todo el mundo está 10 escalones debajo de usted. Algo así les pasó a los discípulos. Habían estado con Jesús allá arriba y pensaron que de alguna forma, nosotros vimos al Hijo del Hombre. Nosotros así le contemplamos, le tocamos, nos postramos. Nadie como nosotros. Y mire usted lo que esto puede pasar, a lo que puede llevar. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se le acercó a Jesús, se arrodilló delante de él, lindo hombre. 15. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques, sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. 16. ¿Qué dice este hombre? Se lo traje a tus discípulos. ¿Y qué pasó? No pudieron hacer nada. Entonces parece que de alguna u otra forma algo en el chip de los discípulos estaba funcionando mal. Y acuérdese de estos 3. ¿Quiénes estaban? Pedro, Jacobo y Juan. Muy bien. Ahora, al poco tiempo Jacobo es decapitado, así que no podemos contar con él, pero 2 sí quedan juntos, Pedro y Juan. Y son estos 2 que tiempo después, ya Cristo muere, resucita, asciende al cielo, ¿no? Son estos 2 que un día se encuentran con un paralítico en una de las puertas del templo. Y entonces el paralítico pidiendo caridad. Ahí viene la frase mundial de Pedro, ¿no? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Oh, ese es un Pedro diferente. Levántate en el nombre de Jesús. Ya desde allí comienza el chip que sí está funcionando bien. ¿Quién tiene el crédito de todo? El Cristo. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Cristo. ¿Quién es el que liberta? ¿Quién es el que sana?
Cristo. Y entonces echémosle un poco de sal y pimienta a este evento y entonces la gente se agolpa alrededor del paralítico que ahora le está levantando, está caminando. Y probablemente la gente comenzó, y esto es cursivas del narrador, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Y Pedro manda parar a la gente y les dice, no es por nuestra virtud ni por nuestro poder que este hombre ha sido levantado, sino que Jesús de Nazaret. Y comienza a hablar acerca de Cristo Jesús. Y esto es interesante, porque hoy vivimos en una época donde inclusive a muchos cristianos y a muchos incrédulos se les dice, yo tengo el poder de... Mi amigo, mi amiga, usted y yo no tenemos el poder de nada. La única capacidad que tengo es la capacidad de decidir ante quién me rindo. Y ante quien yo me rinda, tengo su voluntad que obra en mí. La virtud es de Él, el poder es de Él, la capacidad de hacer es de Él. Nada es mío. Y Pedro, tiempo después entendió, no es por su poder, no es por su virtud, sino por la de Cristo. ¿Qué está pasando acá? Pedro está pasando las fotografías. Yo que estuve con el Hijo del Hombre, te reprendo. Probablemente el demonio respondió, ¿quién eres tú? Y mire cómo reacciona Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús? Hay un poco de indignación allí. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué ustedes tienen tan poca fe? Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará, y para ustedes nada será imposible. Por contexto, ¿cuál fue el problema? Estos discípulos tuvieron su confianza plena puesta en Jesús y la respuesta es no. Y por eso no salieron las cosas, porque no tenían su confianza puesta en la persona correcta. ¿Dónde tenían puesto su confianza? Y en la experiencia que tuvieron, pero no necesariamente en Cristo Jesús. Y fíjese que cuando usted y yo hacemos esto, Jesús también responde de una forma tremenda. Generación incrédula y perversa. Eso es, para el hombre que está sufriendo junto con su hijo o para los discípulos. Para los discípulos, la palabra es fuerte allí. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Y es que es de locos. O sea, después de haber visto semejante manifestación de poder, es de locos pensar que algo viene de ellos. Algo viene de ellos. ¿Qué cosas, no? Mire, llámeme religioso, no me interesa. Pero por lo menos fui formado en una generación que cada vez que se saludaba, se decía mutuamente, que el Señor te bendiga, a manera de petición y a manera de buen deseo para la otra persona. Que el Señor te bendiga. Hoy tenemos una generación donde cada vez que se saludan, se dicen, yo te bendigo. El que bendice es Cristo. El que tiene el poder es Él. El que tiene la virtud es el que fue a la cruz, no yo. Y lo mejor que yo puedo hacer por alguien es decirle que el Señor haga así o haga asado en tu vida, a manera de petición o de deseo. Y parece que este era el problema de estos chicos, de ellos. Y Jesús se enoja porque no es de ellos, es de Él.
y teniendo el corazón correcto para este tipo de circunstancias. Y entonces Jesús describe qué acontece cuando la confianza está puesta en el Señor. No hay obstáculo. No hay obstáculo alguno, no hay prueba tan grande, no hay tragedia tan insostenible, no. Cuando la confianza está puesta en el lugar correcto, se levanta la montaña de problemas y usted y yo seguimos en pie. Cuando nuestra confianza está en el lugar correcto, atravesamos la peor tragedia y la confianza se mantiene en pie y usted y yo permanecemos. Si su fe fuese tan pequeña como la de un grano de mostaza, en el lugar correcto hace lo correcto. Y para ir aterrizando, ¿cómo poder centrar esta pequeña narración? Mire, Dios está más interesado en que usted tenga su confianza en la persona correcta más que cualquier otra cosa. Más allá que usted, no se vea caer rayos del cielo, cosas así, a Dios más le importa que su corazón esté plenamente confiando en Él. Y toda su vida se va a tratar de eso. Y para cerrar lo de hoy, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, ya se han dado una caminata y están en otra ciudad. Los que cobraban el impuesto al templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? ¿Y qué respondió? ¿Quién? Pedro el imprudente. Respondió Pedro, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús y recién va a preguntar, ¡ay Dios! Y Jesús se le adelanta, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? ¿Y qué dice Pedro? ¿A los demás? Los de la familia del gobernante quedan excluidos. Y sí o no, así es hasta el día de hoy. Así funciona. Entonces le dice Jesús, los suyos están exentos, es obvio, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, vas a agarrar un pez, el primer pez que encuentres, le abres la boca y vas a encontrar una moneda para pagar la cantidad de impuestos de los dos. ¿Cómo Jesús sabía eso? Es Dios, pues, es omnipresente, Él conoce la cosa. Pero aquí viene un asunto, el impuesto del templo. Pregunta, ¿acaso el templo no fue diseñado para adorar a Dios? Sí. ¿Acaso Jesús no tiene autoridad sobre el templo? Obvio, si tiene que ver con el culto a Dios, por supuesto que sí. Jesús pudiera haber dicho, no paguemos el impuesto, porque esto es mío. Yo soy el dueño del oro, de la plata, del planeta, de la gente, de las almas, de todo soy dueño, no paguen nada. Y fíjese usted cómo Jesús responde, para no escandalizar a la gente. La iglesia es una sociedad que no es anarquista. Siempre y cuando una ley no comience a destruir la dignidad del individuo, el cristiano se somete sin ningún problema. ¿Y qué sociedad tan volátil como la judía? En todo caso, ¿por qué el cristiano puede hacer eso? Porque el cristiano sabe que el dueño de todo es el Señor. Y si el Señor permite una situación que nos toque, Él es el Señor y yo sencillamente me someto a Él. Tan sencillo. Para recapitular 3 cosas. Su tiempo de oración, ¿qué es? Es su encuentro con el Todopoderoso. Su tiempo de lectura de la palabra de Dios, ¿qué es? Es el tiempo de escuchar a Dios y poner por obra su palabra. ¿Qué es mejor, que la fe esté en usted o que esté completamente en Cristo? Es mejor que esté en Cristo. Y por último, tenga siempre presente de que aún en medio de cualquier cosa, el cristiano es pacificador, no es un anarquista, somos la sociedad de paz. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Señor y Padre, gracias por esta mañana y ya tarde que nos has permitido reunirnos para honrarte a ti. Y permítenos, Señor, que cada vez que oremos, estas hermosas descripciones de tu presencia, de tu divinidad, de tu soberanía, inunden nuestro corazón. Y que nos dirijamos a ti en oración, sí,
pero con el temor, el temblor, la postración de vida a tu santo nombre. Que tengamos presente quién eres y que en ese tener presente nuestro corazón se humille a ti. Que podamos escuchar tu palabra y ponerla por obra, porque allí está la gloria de Dios obrando en nosotros. Que nuestro corazón y nuestra fe completamente estén en ti, Señor, y que aun cuando el medio que nos toque vivir sea complicado o hayan demandas, la Iglesia se mantenga siendo esa sociedad de paz que no conlleva al escándalo, que no lleva a la anarquía, sino que inclusive puede ofrecer respuestas. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú has prometido que cuando estamos 2 o más en tu nombre, tú estás en medio. Que tengamos presente siempre esa realidad. Y en esta semana que comienza, que así sea. Acompáñanos, Señor, sé con nosotros y que podamos contemplarte con tu gloria todos los días, desde que amanece hasta que anochece, pues todo está cubierto por tu gloria, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos.